Mateo 24, 9 al 10. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén. Vamos a meditar todos juntos. Esta palabra es para nosotros y dice así en el nombre del Señor Jesús. 24, 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Según nosotros, hermanos, recordamos la palabra de Dios, dice que al final de los tiempos, dice la palabra que al final de los tiempos van a haber muchos cambios. Cuando se dice al final de los tiempos, hermanos, es en lo que nosotros estamos viviendo. Porque para nadie, hermanos, para nadie de todos los que habitamos sobre el planeta desconoce que sí, ya estamos en los últimos tiempos. Todo mundo sabe que estamos en los últimos tiempos. De cualquier religión que sea, todos decimos estar esperando al Señor porque ya muy pronto aparecerá. Nosotros lo creemos y hemos visto la realidad en el tiempo que vivimos, que se han dado muchas cosas de las cuales ya estaban escritas en la palabra que se iban a cumplir. Aún las demás congregaciones así lo creen. Son pocas las religiones que no creen de esta manera. Pero cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, se refería a estos tiempos. Aunque en la iglesia primitiva se dio este caso también. Pero cuando digo que se refería a este tiempo es porque hay un tiempo, hermanos, total y global, general, y el último, en el cual los hijos de Dios, los que estemos con vida, hemos de pasar. Esto va relacionado con el Apocalipsis, donde hay, hermanos, muchas señales y acontecimientos que se han cumplido y están por cumplirse en cuanto al anticristo, en cuanto a la bestia y a la imagen de la bestia, el falso profeta, y a la reconstrucción del templo. Falta mucho, pero ya estamos cerquita. Entonces el Señor, hermanos, a los discípulos les dio a entender qué acontecimientos iban a suceder después de su partida. Puesto que ellos, hermanos, estaban preocupados porque el Señor Jesús hablaba muchas cosas que ellos no entendían en el momento. Puesto que el apóstol Pedro también se equivocó muchas veces y él dijo: Señor, a donde tú vayas yo iré, yo daré mi vida por ti si es posible. Él no entendía muchas cosas. Muchos le decían: te seguiré, pero él les decía: a donde yo voy no pueden ir, pueden beber de la misma copa. Y así sucesivamente, hermanos, el Señor empezó a explicarle a aquellos hombres, aquellos niños que estaban en aprendizaje, en la enseñanza del Señor Jesús, y en esta ocasión les dice a ellos, porque ellos preguntaron qué señales iba a dar de su venida y del tiempo del fin. Y nosotros ya las sabemos porque están escritas. Todas las profecías acerca de los acontecimientos que ya sucedieron y faltan que sucedan, nosotros ya lo sabemos porque está escrito. Sin embargo, los discípulos no lo sabían, pues no tenían ningún libro profético de los acontecimientos finales.
Y el Señor, de tanto que les habla, yo he tomado bien estos dos versos de la palabra de Dios, de mucho que les habla, de muchos acontecimientos, de muchas reseñas. Él les dice algo muy importante, de lo cual ellos no iban a dejar pasar por desapercibido. Porque a veces, hermanos, el ser humano se le olvidan las cosas que se les dicen. Se nos olvida las recomendaciones, se nos olvidan los consejos, pero cuando se trata de sufrimiento, eso se queda muy marcado en nuestro corazón. Cuando se trata de dolor, sí queda muy marcado en nuestro corazón. Cuando se trata de una enfermedad, cuando se trata de alguna vez que estuvimos en pasos de muerte, eso sí queda bien grabado, aunque los demás acontecimientos se nos borran de la mente, se nos olvidan. Entonces el Señor les habla de muchas cosas que le dio, de muchas señales que iban a suceder en el tiempo del fin, antes del fin. Les dice algo muy importante, que ellos empezaron a ver y que también se va a dar al final de la historia de la iglesia. Y dice así: y todo esto será principio de dolores, después que les haya hecho muchas cosas. Entonces, seguido de estas cosas, entonces os entregarán a tribulación, o sea, a sufrimiento. Pero ¿a quiénes, hermano? A los hijos de Dios, a los que le sirven, a los que le siguen, los que le siguen. Es para aquellos que le aman, para aquellos que van en el camino, para aquellos que quieren salvarse. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Si ustedes recuerdan, estas cosas sucedieron en la iglesia primitiva. Pero la misma palabra decía: pero aún no es el fin. Mire cuánto tiempo pasado, casi 2000 años, de que el Señor Jesús dijo estas palabras. Que las haya dicho en el año 32 de su vida, de la era después de Cristo, como parte del calendario. Y hermano, que las haya dicho en el año 32, o el 31, o el 33, o el 34. Que los calendarios muchas veces no compaginan nuestro calendario con el calendario hebreo, el calendario gregoriano, y así sucesivamente. Por eso damos un aproximado. Y estamos en el 2024, todavía falta para que tenga 2000 años lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Entonces, pero este lapso de tiempo de 2000 años, redondeándolo, para él es como 2 días, porque así dice la palabra. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, viceversa. Y ya van 2000 años, o sea que en el reloj de Dios apenas han pasado 2 días de que Él se fue. Y nosotros, hermanos, sentimos que tenemos: ya estoy cansado de esta vida, ya aquí mucho, dice uno. Y para el Señor 2 días tiene que Él ascendió a los cielos. Entonces hay una transición de tiempo en el cual hay muchos acontecimientos. En ese lapso de tiempo, que para nosotros es mucho, para Él es poco, en cada señal que Él les manifestaba, les decía: pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Entonces quiere decir que la iglesia primitiva vivió esto. Y la iglesia, como todavía está en esta tierra, también lo va a pasar antes que Él se manifieste. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ellos, cuando escucharon esta palabra, nadie los aborrecía. Los únicos que se oponían eran los saduceos y los fariseos. Se oponían solo al maestro. Pero de ahí todo el pueblo lo seguía. Todo el pueblo, hermano, daba glorias y honras al Señor. Todo
hermano, agradecido porque muchos favores recibían del Señor. Sanidades. Muchas personas eran liberadas de espíritus inmundos. Muchas personas eran limpias de su lepra. Muchas personas recibían muchos favores. Entonces la población estaba altamente agradecida con el Señor. Y posteriormente, cuando era asciende a los cielos, dice que el poder de Dios descendió sobre los discípulos. Toda la iglesia que estaban reunidos como 120, también dice que dejó poder en la iglesia. Pedro y Juan comenzaron a predicar con mucho esmero, con mucho ánimo, con mucho vigor. Y la predicación iba acompañada de favores para la humanidad. Favores materiales, físicos. Entonces esto da a entender que el pueblo estaba agradecido con la iglesia, estaba agradecido con la aparición del Señor Jesús. Vemos que lo querían, había libertad de culto, pero de repente, hermanos, aquí le dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre. No, mi hermano, lo que yo quiero que veamos en esta hora, que el Señor Jesús nos le dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes, porque van a hacer sanidades. Y van a ser aborrecidos de toda la gente porque ustedes van a hacer muchos favores. Y van a ser aborrecidos de toda la gente porque van a ser buenas personas. El Señor no les dice que van a ser aborrecidos por esas causas, sino que les dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y allí la práctica, la forma de vida que la gente lleva, hermano, ¿cómo va a caer mal? ¿Cómo va a ser ofensa si la persona hace bien? Pero llega un momento, como repito, en esa ocasión, hermano, nadie los perseguía. Pero el Señor les dice: entonces os entregarán a tribulación. Cuando dice entonces, pasa un lapso de tiempo después de que el Señor les daba esta palabra. Porque tenía que agarrar una efervescencia, tenía que agarrar un apogeo, donde la iglesia iba a crecer con fuerza, con energía, con poder, con grandes señales y prodigios para que el evangelio se expandiera. El mismo Señor les había dado ese plazo, ese tiempo, para que se regocijaran con el poder de Dios, para que hicieran prodigios y señales, y para que muchos fueran beneficiados, y aquella luz iba a resplandecer en todas aquellas naciones. Pero luego, hermano, viene el tiempo en que se termina el plazo. Ese es el detalle. Llega el tiempo en que se termina el plazo de la bondad de Dios en esa área, que los protegía y los llenó de su Santo Espíritu para que nadie les hiciese daño. Tal es el caso que muchos lo metieron preso y el ángel personalmente los sacaba. Y muchos salieron de la cárcel y con las puertas cerradas, y otras el ángel las abría, y así sucesivamente, y muchas veces los sacó de la cárcel. Esa virtud de Dios a favor de la iglesia, llegó un momento en que ya no se iba a ver. Y ahí les dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, que es el final de nuestra carrera. Y os matarán, es el final de todo ser humano, la muerte. Y seréis aborrecidos de algunas gentes. No, dice la palabra, mire hermano, los tiempos finales de cada periodo de tiempo que el Señor estableció, donde dice la palabra de que y todo aquel que quiera vivir piadosamente también padecerá persecución. Ahora más para el tiempo del fin. Ahora más. Cuando dice, el Señor dijo en aquel tiempo: yo vi descender a Satanás como un rayo. Y dice otra porción también que Satanás ha descendido con gran furia, porque sabe que el tiempo se le está acercando. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el tiempo final en el que estamos viviendo, esperamos acontecimientos fuertes. Ha habido un tiempo de libertad de culto, ha habido un tiempo de armonía, ha habido un tiempo, hermano, vasto, para que muchas, oiga hermano, para que muchas religiones crezcan sin que nadie les diga nada.
Ha habido un tiempo suficiente aquí en lo que es Latinoamérica para que muchas denominaciones, muchas sectas, muchas religiones, hermanos, nazcan y hagan lo que quieran con la palabra de Dios. Ha habido suficiente tiempo, mucha libertad de culto, donde cada quien de repente por ahí sale diciendo, aquí somos otra iglesia ya, y se están gozando. Aquí he puesto una iglesia y otra iglesia, y tanto que aquí, hermanos, no solo en este país, en todo el mundo, hay iglesias como que fueran restaurantes, como que fueran mercados, como que fueran pupuserías. Hay demasiado. Dentro de todo eso está la iglesia del Señor siempre. Dentro de todo eso está la iglesia del Señor, y por eso es que muchas veces no se puede ver la iglesia del Señor dentro de ese gran conglomerado de personas diciendo profesar ser hijos de Dios. Pero miren qué hermoso como dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esa es otra etapa del Hijo de Dios sobre la tierra. Esa es otra etapa. El Señor pasó una etapa de crecimiento, una etapa, oigan hermanos, una etapa en la que Él pudo predicar abiertamente. Pero después se le dio la otra etapa de persecución hasta que le dieron muerte y muerte de cruz. Los apóstoles tuvieron una etapa, yo quiero que meditemos en esto. Los apóstoles tuvieron una etapa de aprendizaje. Tuvieron otra etapa de que ellos con el poder de Dios evangelizaron. Y tuvieron la última etapa de persecución y muerte. Esteban tuvo la etapa de aprender del maestro, tuvo la etapa de saborear la virtud de Dios en su cuerpo, de saborear, hermano, esa virtud, ese poder de Dios derramado sobre su cuerpo, y tuvo la etapa final de muerte por causa del Señor. Los apóstoles hacían grandes señales y prodigios, y tuvieron y se gozaban, y el pueblo glorificaba al Señor, y muchos iban recibiendo al Señor. Pero llegó otra etapa en la que ellos empezaron a huir. Esa etapa es para el tiempo final de la iglesia también. Nosotros aquí estamos, gracias a su misericordia, tenemos un tiempo de libertad de culto, y donde todos y todas las denominaciones, hasta los católicos, nos dicen a nosotros: paz de Cristo, hermanito. Son bien amorosos con nosotros. Así nos hablan, aunque ya sepan que seamos. Paz de Cristo, hermanito. Ellos esperan que uno les conteste, y con su espíritu. Ellos esperan que uno les conteste, ¿verdad? Pero le decimos muchas gracias, le digo yo. Mire, hermano, y cualquier denominación, a ustedes lo ven, aunque sepan a qué congregación pertenecen, qué doctrina profesamos, nos quieren. Nos quieren. ¿Cree usted que así vivieron nuestros hermanos en el antiguo tiempo? No. Ellos, conforme el poder de Dios se fue derramando dentro de la iglesia, más Satanás se iba enfureciendo contra la iglesia. Entonces, dice, y se entregarán, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, sentirán odio. Ahorita todo está bien, pero usted, considero que ella es odiado por su pariente, por su abuela, por su tío, por su madre, por su padre, porque usted pertenece a esta doctrina. Pero no nos pasa nada. Lo despidieron del trabajo porque usted no quiso apegarse a las normas del trabajo. Pero no pasa nada. Seguimos congregándonos, vemos la manera de cómo nos rebuscamos, pero no pasa nada. Hay leyes actualmente que no nos afectan y gracias a Dios no pasa nada. Pero viene el momento, gradualmente,
donde supuestamente hay armonía, paz, bendición, prosperidad, viene el momento en que gradualmente, hermano, la persona va manifestando cierta distancia, la persona va manifestando, hermano, cierto repudio, cierto odio, cierto resentimiento, porque usted habla como debe de hablar, porque yo hablo como debo de hablar, empieza a mostrar cierto resentimiento, porque ya no habla conforme ellos hablan. Dijeron aquellos soldados, aquella mujer: me parece que eres Galileo porque tu forma de hablar te delata. Y después dice: me parece que eres de ellos, de los del camino, porque tu forma de vestir te descubre. Dentro del montón, dentro de la mayoría, la forma en que usted y yo nos vistamos internamente y exteriormente se refiere a la santidad. La forma en que usted se expresa, su vocabulario, su forma de hablar, su forma de expresión, su forma de creer, su forma de transmitir el evangelio, se nota. Entonces, nadie se puede esconder. Lo que es la luz no se puede esconder. Y por esa causa, cuando se llega el plazo de que la palabra de Dios empieza el proceso del cumplimiento nuevamente, hermano, empiezan cosas raras que ya no se comprenden. ¿Y cómo es posible que ya no me quiere mi hermano? Si somos del nombre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque usted y yo aprobamos el nombre de Dios. ¿Qué es lo que les dije yo hace poquito? ¿Que íbamos a ser aborrecidos porque hay más miembros acá? No. ¿Que íbamos a ser aborrecidos porque salimos a orar más que los demás? No. ¿Íbamos a ser aborrecidos porque en el nombre de Jesús ponemos las manos sobre el enfermo y estos salen porque muchos salen favorecidos? No. Dice la palabra que seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Y aquí dice específicamente por mi nombre. Oiga, no dice por mis nombres. No dice la palabra de Dios por mis nombres, dice por mi nombre. Veamos Lucas 21:16, aquí lo dice, hermano, más específico, Lucas 21:16. 21:16. Dice así: mas seréis entregados aún por vuestros padres. ¿Cómo es posible que la familia, cómo es posible que dentro de la misma familia, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahí está otro punto que analizar. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Para qué necesitamos paciencia? ¿Para qué necesitamos paciencia? ¿Se necesita paciencia en tiempos de bonanza, en tiempos de paz? No, la paciencia es una arma, es una herramienta que se utiliza cuando hay tribulación, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando nos aborrecen. Necesitamos tener paciencia, saber soportar. ¿Y cómo estamos con la paciencia nosotros? Nos desespera el calor, nos desespera, hermano, la mala conducta de alguien, nos desespera el vecino, nos desesperan los niños. Solo somos gritos cuando hay niños pequeños. Mire qué pacienzudos somos, hermano. No podemos tolerar, no podemos soportar, no podemos aceptar el carácter, el temperamento, la forma del hermano, no lo podemos soportar. Yo quiero que la persona sea como a mí me gusta. ¿Cómo estamos con nosotros con la paciencia? Porque para el tiempo, para el periodo, hermano, si es que el Señor nos permite la vida, hermano, hemos de afrontar muchas cosas terribles y difíciles, de las cuales nosotros, así como estamos supuestamente, hermano, quizás
en la carnita, que cualquier cosa nos hace perder el equilibrio y perdemos los estribos, o sea, nos desequilibramos. Es necesaria la paciencia, porque el ser aborrecido por una persona, uno se siente mal. Y cuando dice la palabra, y seréis aborrecidos de todas las gentes, pero uno se siente bien actualmente porque uno es querido por muchos. Sin embargo, ya pasamos una experiencia. Fuimos aborrecidos por la gran corporación. Fuimos aborrecidos por la gran corporación solamente por afirmar que el nombre único y divino de Dios es Jesús. Fuimos aborrecidos. Y sentimentalmente hablando, muchos sentimos. Porque en nuestro corazón hay amor para con ellos. En nuestro corazón hay amor para con ellos, esperando la misericordia de Dios, que ellos un día entiendan. Pero ellos, cegados, empezaron a inyectar odio, empezaron a inyectar rencor para con nosotros, tal como sus 10 hermanos hicieron con José, que querían desaparecerlo. Solo porque en José había virtud de Dios, solo porque el Señor tuvo misericordia y nos abrió el entendimiento para entender que Jehová no es el nombre de Dios. Despertó un resentimiento en ellos, despertó un celo en ellos, que por qué nosotros y no a ellos, las cabezas, los líderes. Eso surgió en los 10 hermanos de José. Que por qué el Señor le revelaba a José cosas bonitas, y por qué a José el Señor le daba túnicas de diversos colores, y por qué no a ellos que eran mayores. Sin embargo, ya lo experimentamos. Ese desprendimiento es duro, esperando la misericordia de Dios. Y muchos sentimientos, muchas familias quedaron por otro lado y otros por este lado. Y gracias a la misericordia de Dios, ahí es donde se cumple la palabra, que el que no dejare padre, madre, heredades, hijos, terrenos, bienes y todo por causa de mí, no es digno de mí. Es ahí cuando nosotros debemos de amar al Señor más a Él que sobre todas las cosas. Sin embargo, ya lo experimentamos. Pero cuando nosotros experimentamos un desprecio, experimentamos un desprecio de un ser querido, esa es una puñalada a nuestro corazón. Veamos la realidad de la vida. Y dice que por causa del nombre seremos aborrecidos de todas las gentes, y nos entregarán hasta los mismos parientes. Y no sus propios hermanos entregaron al Señor Jesús, y no sus propios hermanos vendieron a José, y no su propio hermano mató a Abel dentro de la misma familia. Se necesita mucho amor para servirle al Señor y seguirle. Bueno, es muy bonito, hermano, sentir la presencia de Dios. Es muy bonito compartir la palabra, es muy hermoso cantarle. Pero cuando a usted ya lo ven de menos y lo hace a un lado y le dicen que es una lacra, y le dicen que es promotor de sedicciones, y le dicen que es promotor de la cabecilla de los nazarenos, y cuando le dicen que es un hereje, no es fácil. No es fácil. Que le diga que está loco o loca, no es fácil. Que se lo diga a un ser querido cara a cara, o que ya no lo visite, o que ya no le hable. Esa realidad no es fácil. Pero llenos del Espíritu Santo sí se soportan todas estas cosas. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús ascendió, llenó de poder a su iglesia. Y cuando la llenó, dice que Pedro y Juan comenzaron a predicar con denuedo
hermanos, la palabra de Dios con mucho esmero, con mucha energía, con mucho poder de Dios. Y dice que también sanaron a un paralítico, a un cojo de nacimiento, lo sanaron. Y entonces el Señor empezó a hacer grandes señales y maravillas por medio de los apóstoles. Y saltaron aquellos religiosos, los saduceos y los fariseos, el sumo sacerdote saduceo y todos los sacerdotes, aquellos ministros, empezaron a sentir celos, empezaron a sentir una envidia, que por qué aquellos que no podían ni leer, no eran gente, hermanos, no eran gente, hermanos, letrada, no eran gente preparadas, como ahora ustedes lo menosprecian. ¿Y qué título tiene? ¿A dónde fue a estudiar? ¿A dónde enseñan el diploma de teología? Que lo menosprecian. Dice que aquellos se quedaron admirados, se quedaron atónitos, se quedaron espantados, porque Pedro y Juan hablaban con energía, con virtud de Dios, y sabiendo que eran gente del vulgo. Dice la palabra que ellos, ¿de dónde tienen estas letras? ¿De dónde tienen este conocimiento? Entonces los religiosos de aquel tiempo, los que se creían santos, los que se creían cerca del Señor, empezaron a sentir celos por aquella pequeña iglesia que comenzaba a florecer, la iglesia del nombre. Empezaron a sentir celos. Ahora nos van a decir con qué potestad y en qué nombre hacen estas cosas, y empieza el apóstol Pedro a decirle, y se empezaron a enojar hasta que lo metieron a la cárcel. Empezaron a padecer por causa del nombre. Pero esa misma noche el Señor saca a Pedro y a Juan de la cárcel con las puertas cerradas, los saca y les dice, vayan y preséntense al templo y sigan hablando de esta vida, sigan hablando. Y ellos, obedientes con la gratitud hacia el Señor que les había manifestado la libertad, dice que en la mañanita el sumo sacerdote y el jefe de los guardias iban a sacar a Pedro y a Juan de la cárcel, y ellos, la sorpresa fue que cuando entraron no había nadie, los custodios, las cárceles, todas las puertas bien cerradas, pero no estaban los presos ahí. Y se quedaron asustados, diciendo entre ellos, ¿y en qué van a ir a parar esto? Estaban preocupados. En el momento va llegando uno y les dice, los que ustedes guardaron en la cárcel el día y la noche, allá están en el templo predicando el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos? ¡Qué bendición! Y se acercan otra vez y tuvieron miedo de forcejearlos, puesto que ya los habían azotado. Y le dicen, ¿no les mandamos estrictamente a que yo no hable más en ese nombre? El problema es con el nombre de Jesús. No es por otra causa. El problema es el nombre de Jesús. Y como dijo el Señor, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero ¿qué dice? Que se levantó Gamaliel y dijo, varones, porque Pedro les dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en qué podemos ser salvos. Y aquellos hombres no podían resistir la palabra de Pedro, y dice que no hallaban qué hacer. Y como Gamaliel se dio cuenta, hermanos, de que Gamaliel, me parece que es el varón, dice que se dio cuenta de que se estaban enfureciendo, el sumo sacerdote, los sacerdotes saduceos se estaban enfureciendo. Antes que cometan locura voy a abrir mi boca, digo. Miren, vean bien lo que van a hacer, porque cierto tiempo se levantó Teudas y cierto tiempo se levantó otro hombre, y ellos pensándose algo crecieron, pero muriendo estos, los jefes, se desvaneció la obra. No sea que esta obra sea de Dios y se encuentren ustedes luchando en contra de Dios. Déjenos libres. Por consejo de este hombre, dice que solo los azotaron otra vez. Los azotaron y los dejaron libres y les dijeron, pero ya no sigan hablando más en ese nombre. ¿Qué guerra contra los del nombre? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y él bien claro dijo, Marcos 16, 15, 16, que en qué iba a estar el poder, en el nombre. Dice, y en mi nombre echarán fuera
demonios. No dijo en mis nombres, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Qué bendición. Por lo tanto, con el conocimiento, nosotros tendríamos que sentirnos dichosos, que tenemos ese conocimiento que tuvo la iglesia primitiva. Lastimosamente, en estas generaciones les han metido otro nombre para confundirlos más. Y aún en aquel tiempo que solo el nombre de Jesús, había problemas porque había otras sectas, otras religiones. No era porque había otro nombre supuestamente de Dios, sino que porque, hermanos, no aceptaban. Los judíos, para ellos era idolatría seguir a un hombre, adorar a un hombre. Puesto que el Señor Jesús, estando en esta tierra, se dejó adorar de todo, se dejó adorar. Y escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él se dejó adorar. Y Él muchas veces dijo que Él era Dios. Y eso es lo que no soportaban los judíos. Porque hasta la fecha, para los judíos, nosotros los cristianos, bueno, que a nivel mundial nosotros no nos conocen como cristianos. Nosotros, a nivel mundial, hermanos, según las estadísticas, nosotros somos protestantes. A nosotros no nos conocen como cristianos. Cristianos lo conocen a los católicos. A nosotros nos conocen como protestantes, ni como evangélicos, no, que como protestantes. Pero entre esa masa de protestantes, ahí está la iglesia de Dios. Ahí está la iglesia de Dios, dentro de esa gran masa de protestantes, y por eso es que no nos ven, y por eso es que piensan que todos somos igual. Pero conforme vayamos manifestando la doctrina correcta, voz en cuello, van a ir despertando y se van a ir alejando poco a poco de nosotros, porque ya no nos van a saludar Dios les bendiga, ya van a dejar de llamarnos, ya no nos van a sonreír en el camino, conforme nos vayamos dando a conocer qué practicamos realmente. Así fue la iglesia primitiva. ¿Por qué lo persiguieron rápido? Porque ellos de la noche a la mañana se dieron a conocer prontamente. No. Y aquellos le dijeron: les mandamos estrictamente que ya no hablen más ese nombre. ¿Creen ustedes que es correcto obedecerles a ustedes y no a Dios? No, justo es obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, justo es obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pedro, lleno de la visión de Dios, no dijo que es justo es no obedecer al hombre. Correcto, hay que obedecer al hombre, pero primeramente a nuestro Dios. Y el hombre les ha metido que Jehová es Dios. Y ellos dicen: sí, así está escrito y así vamos a decir. No, los ancianos dicen que no digamos eso porque si no perdemos el ministerio. Los ancianos dicen que si seguimos hablando así nos van a destituir. Los ancianos han dicho que si seguimos hablando así, entonces nos van a desterrar. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Comenzando por los religiosos, comenzando por aquellos que se creen cerca de Dios. Si los principales eran las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas en aquel tiempo que se opusieron en contra de la iglesia, iba el jefe de los guardias y iba el sumo sacerdote a enfrentar a aquellos que eran llenos del poder de Dios. Veamos aquí, hermanos, en 4:1-21 del libro de los Hechos. 4:1-21 del libro de los Hechos. Es muy largo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Mire, hermano, sobre ellos, ¿sobre quiénes? Sobre Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Qué terrible es cuando hay un resentimiento. Porque ellos pensaban que iban a perder la fama. Ellos pensaron que sus sinagogas iban a quedar solas.
Ellos pensaron que todos se iban a ir para donde el Señor Jesús. Mire, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 que habían creído. ¿Cree que no había resentimiento, hermano? Porque la palabra de Dios, hermano, iba con autoridad, abría el corazón y transformaba a las personas. Sí, era poca cosa. Dice que 5,000 habían creído. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Oiga, hermano, todo por el nombre. Y pregunto yo, ¿quién está en contra de nosotros ahora? ¿El alcalde? ¿El presidente? ¿Los soldados? ¿La policía? ¿Quién está en contra de nosotros? Solo los que dicen ser del nombre. Solo ellos están en contra de nosotros. Las autoridades no. Este es otro tiempo. Pero mire, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que llevaban un refuerzo, porque había un estorbo en la tierra para los del nombre. Los del nombre eran estorbo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro. Miren cuántos hombres de eminencia que les había alborotado el nombre de Jesús. Estaban enfurecidos, no hallaban qué hacer. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mire, hermano, Pedro y Juan enfrentándose a toda esta gente. Pero mire, hermano, con qué mansedumbre. Mire, hermanos, con qué espíritu. Y nosotros, cuando hablamos del nombre, al que no entiende, ¿cómo le salimos? Enojados, que no entiende. Y no, nosotros tenemos que ser, dice que el siervo del Señor tiene que ser apto para enseñar y amable. Hay varias cualidades, pero una de las principales: apto para enseñar, sufrido, amable. Mire, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos en lo correcto, hermano. Porque ellos decían en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué decían en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué decían en Jesús el Cristo? ¿Por qué decían Jesús de Nazaret? Porque sí, ese nombre era famoso en ese tiempo. Había muchos Jesús. Y por eso es que aquellos exorcistas ambulantes dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Porque había muchos que se llamaban Jesús. Para identificar a quién se refería. Nosotros estamos en lo correcto cuando decimos Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús el Mesías, el enviado. Es correcto. En ese tiempo, hermano, era muy común el nombre de él. Aún Bar Jesús se llamaba Jesús. Aún Barrabás se llamaba Jesús también. Jesús Barrabás se llamaba, en la palabra de Dios solo aparece como Barrabás. Entonces dice así, mire: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y
y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí se sienten ellos muy incómodos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es que eso es el enojo. Eso es, hermano, el celo. Eso es el resentimiento, que ante las cosas que son verdad, ante lo que es correcto, la gente no puede contradecir, y ahí surge el enojo, ahí surge el odio, ahí surge, hermano, el aborrecimiento, cuando no hayan qué hacer, cuando no pueden refutar, cuando no pueden contradecir la gran verdad. Es cuando la gente se enciende en ira. Porque si tuvieran la verdad, pues dialogaran. Si tuvieran la verdad, pues usted está equivocado, le voy a demostrar cómo es la cosa. Pero cuando no pueden resistir a la verdad, es cuando surge el odio. Podían resistir hermanos, a José, sus hermanos, de lo que el Señor le había dado, de la forma de vida que llevaba, de su forma de ser. ¿Podían resistirlo? No. Lo rechazaban. Podía ser algo Caín para que Abel fuera malo igual que él. Podía ser algo Caín, hermano. No podía hacer nada. Lo único que podía hacer era aborrecerlo. Dice, y viendo el denuedo que había sido, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Se da cuenta? Ellos confirmaban que no podían negar el poder de Dios y que ellos estaban en lo correcto. Sin embargo, es que la gente no puede contradecir. Ya lo hacen, hermanos, ya con otro propósito, porque tienen que cumplir sus obligaciones, porque tienen que cumplir con el pacto que han hecho para con los hombres. No quieren dar su brazo a torcer. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Amenacémosle. Le vamos a quitar el ministerio si usted no confiesa a Jehová. Jesús, todos lo confesamos, todas las religiones confesamos a Jesús. El problema es confesar solamente el nombre de Jesús. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ese es el problema. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Me dice un varón muy contento por allá, un varón, uno de la Pentecostal Unida, un amigo me dice muy contento: yo antes andaba un rótulo en el parabrisas, allá se me quebró el vidrio, ya no lo ando, y de ahí el otro lo arranqué, se hizo viejo, pero ahí estaba: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primero Juan 5:20, ahí lo andaba yo. Se queda viendo y me dice bien emocionado: somos del nombre, ¿verdad, hermano? Bien contento. Sí, somos del nombre, pero sí, oiga, del nombre, porque tienen que ir que son del nombre y le salen dos, le digo yo. Y empieza a hablarle, porque a otro le sale Jehová y después Jesús y salen dos nombres. Ya le digo, y empecé, y se me quedó calladito y empecé a hablar. Última vez que me habló bien contento.
siendo de la Pentecostal Unida, de los que debaten el nombre de Jesús, hermanos, pero bien bonito. Y se bautizan en el nombre de Jesús, bien bonito, definen el bautismo en el nombre de Jesús, bien bonito definen el nombre de Jesús, bien bonito definen que Dios es uno y Dios es uno. Pero cuando le dije que Jehová no, ahí ya no me volvió a saludar contento. ¿Sabe qué será eso, hermano? Bien extraño. Mire, y ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Sí, nosotros que tenemos que ser sumisos, tenemos que ser ejemplo de obediencia para con nuestros subalternos, para con nuestros jefes, para con los superiores, para con las autoridades. Tenemos que ser obedientes. Así dice la palabra, como hijos de Dios tenemos que ser ejemplos en esta tierra, pero tenemos que obedecer antes las leyes de Dios. Veamos lo que dice aquí, hermano Hechos, ya lo mencionamos, 5:25, ya lo mencionamos, lo vamos a leer ahorita. Pero viniendo uno, les dio esta noticia, ya lo dijimos, pero vamos a leer. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, todo por causa del nombre de Jesús. Hasta el concilio lo llevaron. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Y los metían a la cárcel, los amenazaban, los azotaban, los encarcelaban, los sentenciaban. ¿Y ya habéis llenado a Jerusalén? Dice el hermano Alirio: no se preocupen, hermano. Bueno, así platicamos, ¿verdad? No nos preocupemos, hermano Amílcar, no nos preocupemos. No quieren escuchar la doctrina correcta de que Dios es uno y uno su nombre. Aunque no quieran, a nivel mundial toda la gente se está dando cuenta. Toda la gente se está dando cuenta a través del internet. Hasta los trinitarios se están dando cuenta que Jehová no es el nombre de Dios. ¿Y a dónde van a quedar aquellos que diciendo ser del nombre de Jesús van a estar abrazando dos nombres? Y poco a poco muchas congregaciones a nivel mundial ya no lo mencionan. Donde dice Jehová, ellos dicen Señor. Aún los textos que ponen en muchos carteles, Señor, porque entienden que Jehová no es el nombre de Dios. Poco a poco ya no va a ser trabajo de nosotros. Ya no va a ser ni trabajo de nosotros. Eso va a quedar como las vocales, algo muy elemental. Muchos están trabajando en esa área más detalladamente. Pero nosotros que hemos recibido según su misericordia nos gozamos, y que no hemos padecido según el texto que hemos leído, no hemos sido entregados, solo nos ven con resentimiento, solo nos ven con enojo. No hemos llegado a esa etapa que nos van a abrazar todas las gentes y que nos van a traer. Ahí está uno, ahí está un Jesucita, por allá vive otro, nos van a señalar. Todavía no es ese tiempo. Veamos, hermanos, por acá. Aquí más adelante en el 28, aquí mismo le vuelven a prohibir. Aquí nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. En el 9:15, veamos por aquí, hermano, 9:15, testimonio del apóstol Pablo. Dice, aquí Pablo relata su conversión. Vamos a leer, hermanos,
Desde el 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. No dice mis nombres. ¿A quién estaba dando esta orden el Señor por medio del profeta? A Saulo. Entonces Ananías respondiendo, Señor, en el 13 estoy leyendo, oiga. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos que invocan tu nombre. Qué maravilla más grande. Y su nombre es Jesús. Saulo tenía autoridad de los principales hermanos para prender y encarcelar y hasta darle muerte a los que invocaban el nombre de Jesús. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, de los religiosos, de los que profesan la fe, para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. No digo mis nombres. Y antes, como decíamos nosotros: oh Altísimo Señor Jesús. ¿Cómo decíamos? Y oh grandísimo Señor Jehová. Dos. Altísimo y grandísimo Jehová y Jesús. Eso, hermanos, si los apóstoles estuvieran en nuestro tiempo, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Y de dónde sacaron eso? Mire, hermano, se hubieran reunido con nosotros. ¿Y cómo es eso? ¿Y que tiene otro segundo nombre el Señor, pues? ¿O qué es el apellido? ¿O por qué? ¿Y cómo es eso? No estuvieran cuestionando los apóstoles, hermanos. Mire, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Singular, mi nombre. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, a todo el mundo iba a ser llevado el nombre de Jesús. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hay gente que está esperando padecer por Jehová. Si aquí dice que íbamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús, y con testimonios, con hechos, hermanos, con hechos hay que los apóstoles, los primitivos, todos sufrieron por el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, veamos claramente nosotros que la iglesia actualmente ha pasado una transición, y muchos que confiesan el nombre de Jesús como el único nombre de Dios empieza a ser visto de menos, empieza a sufrir, pero todavía no es el tiempo, dice el Señor, porque ahorita no nos vemos dentro de la masa de protestantes quienes somos realmente nosotros. Cuando usted y yo salgamos a la luz quienes somos realmente, y cuando ya sea el tiempo señalado en el cual la libertad de culto se va a quitar. Yo le decía a una persona hace poco, a una señora: mire, muchos, le digo, muchos están diciendo, no, decía muchos, mire, la gente sí piensa. Muchos dicen: uy, yo no, cuando venga el sello de los martes de la bestia, cuando venga el chip, yo no me lo estoy poniendo. Y mire, bien pintado, bien pantalonada y bien nada, yo no me lo estoy poniendo. Con que no obedece a Dios y no lo va a poner, digo yo. Cuando le ofrezcan que va a tener el paraíso terrenal, no, si usted lo pone, va a tener estos beneficios, aunque no tenga dinero, que va con el chip, va a tener derecho a entrar a lo que quiera, va a comprar y va a tener hasta casa y todo, le vamos a dar. Entonces corriendo lo ponen, y la gente dice: yo no me lo pongo, dice, con que no tenga Dios, y está diciendo que ella se va a guardar para no ir a parar al lago de fuego. Mire, hermano, mucha gente así dice: uy, no, yo no, con el anticristo no me voy, yo no lo voy a obedecer. Si están de la mano, están de la mano. Poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir saliendo descartado todo aquello que es la misma masa.
de religión, de creencia, de politeísmo. Hoy se han inventado, son dualistas. Dicen, no, el que cree en más de un Dios es politeísta. El que cree en más de un Dios es politeísta. Solo porque decimos trinitarista, nosotros nos dicen unicitarios, pues hay dualistas, porque no, si creen en Dios es politeísta ya. Y dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, así es, ¿verdad? Sí. O 4:39, no. Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y quién tiene en su mente que adoramos a Dios con dos cabezas? Nadie. O cree usted que cuando dice Padre nuestro que está en los cielos se está refiriendo a otro ser? Porque el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré. Al Padre en mi nombre yo lo haré. ¿Cómo es eso? Le voy a pedir al Padre y el Señor Jesús lo va a hacer. Miren qué confusión, ¿verdad? Qué confusión. Hay gente que se cree. Ahora están diciendo muchos que Jehová es el papá de Jesús. Muchos de la fe en Jesús están diciendo que Jehová es el papá de Jesús. ¡Qué terrible! Por no haber recibido el conocimiento de la verdad, por rechazar la luz, por rechazar, hermanos, la verdad de Dios. Se les ha infiltrado, se ha introducido un espíritu de confusión. Entonces, hermanos, sigamos adelante, gocémonos y adoremos al único y verdadero Dios. ¿Cuál es el Jesús a todos?